dedicar en este caso a mirar una serie de ejemplos inspirados en todo lo que hemos visto en la materia y que motiva a mucho más, ¿no? O sea, son videos, perdón, son aplicaciones y ejemplos que nos van a permitir integrar muchos de los conceptos que hemos visto, pero son solo un par de ejemplos. Lo que hemos visto en la materia nos va a permitir analizar un montón de cosas más. Pero en particular son algunos ejemplos que a mí me interesa que podamos charlar, ¿sí? En particular vamos a empezar con un repaso de lo que empezamos charlando en la primera unidad, que fue este famoso diagrama al cual hemos recurrido muchas veces y hemos repasado muchas veces su contenido, ¿no? Donde están planteados todos los problemas que tiene que resolver un vehículo inteligente, o también podemos verlo como un robot, ¿sí? Los robots móviles y los vehículos tienen muchos problemas en común que tienen que resolver, por eso esto es válido para ambos mundos. En particular está el problema de la percepción, ¿sí? Que se trataba de extraer información del mundo o de lo que rodea al vehículo a partir de los sensores que tiene el robot o el vehículo montados encima, ¿sí? No solo es medir, sino es poder percibir qué es lo que sucede o qué es lo que hay en el mundo a partir de lo que podemos medir. O sea que se trata de extraer información, hace falta aplicar inteligencia a esa primera etapa de la percepción. Luego tenemos la etapa de la localización y la construcción de mapas, ¿sí? ¿Dónde estamos dentro de algún mapa ya conocido? O si no tenemos un mapa, poder construir cómo es el ambiente alrededor del vehículo. Una vez que yo he podido resolver el problema de dónde estoy, ¿sí? Y cómo es lo que tengo alrededor, ahora quizás tengo que resolver el problema de dónde tengo que ir, a dónde voy. Bueno, ese es el problema de la planificación de trayectorias, ¿sí? Lo que en inglés llamábamos el path planning. Y de la mano del path planning está la resolución de problemas en el camino, ¿no? O sea, el tema de la toma de decisiones, o lo que está planteado ahí como cognition, ¿sí? La toma de decisiones a lo largo de esta trayectoria que vamos recorriendo. Y las trayectorias obviamente se pueden ir modificando en tiempo real a medida que aparecen nuevos objetivos o nuevos obstáculos en el camino, ¿sí? Todo esto va a ir en función de los comandos de misión que se llaman, o sea, cuáles son los objetivos que tiene este vehículo o este robot. Y por último está la parte que yo llamaba siempre lo de bajo nivel, ¿sí? Porque tiene que ver más con el fierrerío. Sé dónde quiero ir, sé dónde estoy, sé cuál es la trayectoria que quiero seguir. Bueno, ¿cómo hago para que mi robot o mi vehículo, sea cual sea el sistema de locomoción que tenga, logre ejecutar esa trayectoria con el menor error posible? Y si podemos también minimizando energía, combustible, ¿sí? Error, etc. ¿Sí? Alrededor de este esquema vamos a pasar con algunos ejemplitos, principalmente de lo que a nosotros más nos interesa en esta materia, que son la percepción, la localización, la construcción de mapas, ¿sí? No está tan perfilada hacia la planificación de trayectorias y el control, que bueno, hacen falta crear otro par de materias, ¿no? Para poder hacer eso. En principio empecemos por un ejemplo de localización. Luego vamos en el próximo video a trabajar con la construcción de mapas, ya sea con grillas de ocupación o con las técnicas de SLAM. Y por último vamos a tener dos videos más que son la percepción a través de visión para la detección de caminos en un vehículo, y por otro lado la reconstrucción 3D del ambiente mediante múltiples imágenes. Empecemos con localización. Esto ya lo charlamos en la primera de las clases, o en la primera unidad de la asignatura, ¿sí? Donde decíamos que el problema de localización consistía en poder calcular cuál es la posición y la orientación del vehículo en el espacio, ¿sí? Pero no en cualquier espacio, sino en un mapa dado. O sea, en el caso de, por ejemplo, un vehículo terrestre, podría ser su posición en un eje X, en un eje Y, y el θ, que significa hacia dónde estamos orientados. Eso normalmente se llama pose de un robot, pero eso es relativo a un mapa que el vehículo tenga, ¿sí? Entonces el mapa es conocido, lo que no es conocido es cuál es la posición del vehículo
dentro de ese mapa. Entonces, lo que tenemos que lograr hacer es, a partir de lo que podamos medir, ¿sí?, saber cuáles son las coordenadas del vehículo, ¿sí?, dentro de ese mapa. O sea, como lo que plantea acá es una transformación de coordenadas entre el sistema global en el que obtengamos las mediciones y lo que podamos estimar de la posición del vehículo, poder plasmarlo a un mapa interior. A la posición dentro de ese mapa. El GPS, por ejemplo, nos brinda la posición y las 3 dimensiones del sensor GPS en un sistema de coordenadas que está dado según como un mapa global del mundo, ¿no? Pero ahora, la medida de un GPS no nos dice para nada dónde estamos ubicados nosotros dentro de nuestro propio mapa, que podría ser el mapa de los caminos dentro de una empresa, ¿sí?, o los senderos dentro de un bosque, o dentro de una misma fábrica a cielo abierto, una mina a cielo abierto. A cielo abierto me refiero porque estamos usando GPS, ¿no? Si fuera de interiores, bueno, tendríamos que hablar de un GPS de interiores, ¿no?, que también hemos charlado un poco de eso. En definitiva, se trata de que a partir de las mediciones poder saber dónde estamos. Lo que normalmente sucede es que es difícil de medir directamente la pose del vehículo, ¿no? Salvo que uno tenga el GPS que también mide orientación, pero normalmente hacemos una combinación de sensores que no necesariamente miden directamente esto. Ya lo hemos visto un poco en las unidades anteriores, ¿eh? Se trata entonces de poder utilizar las mediciones de los sensores para poder determinar cuál es la ubicación y la orientación en el espacio, ¿sí? Eso es la localización. Pero bueno, tenemos el problema de que no tenemos ningún sensor es perfecto. Acá el ejemplo dice no existe el GPS perfecto, no existe el sensor perfecto. Por lo tanto, tenemos que lidiar con todos los problemas que hemos charlado a lo largo de la materia para poder saber dónde estamos, a pesar de que los sensores no sean perfectos. En el caso de abajo tenemos un mapa de una planta de un edificio, ¿no?, y que inicialmente, si nosotros tomáramos una medición, fíjense dónde están los dos puntitos, dos posibles lugares donde podríamos estar ubicados. Uno está orientado hacia la izquierda, otro está orientado hacia la derecha. Si viéramos lo que tenemos alrededor, en los dos puntos el ambiente sería muy parecido. O sea que al tomar nosotros una medición en ese punto sin saber dónde estamos, y después tener que ir a comparar en el mapa para saber en qué lugar estábamos, no podríamos determinar si estamos en uno o el otro, porque la medición que acabamos de tomar es muy parecida en ambos casos. Entonces, hace falta que nosotros sigamos tomando medidas a lo largo del tiempo. Ya lo hemos charlado también en clase, con el ejemplo donde jugábamos a que nos taparan los ojos y nos dejaran en una de las aulas del subsuelo de la facultad, y abriendo los ojos poder determinar con lo primero que vemos, saber en qué aula estamos. Y era un problema que era difícil de responder porque todas las aulas son muy parecidas. Por lo tanto, necesito extraer ciertas particularidades para saber en qué aula estamos. Si es que esas particularidades están planteadas en el mapa. Si no están planteadas en el mapa, bueno, voy a tener que empezar a avanzar, empezar a moverme con el vehículo, a seguir tomando mediciones hasta que logre tomar tal cantidad de mediciones que me permitan determinar realmente dónde estoy. Los problemas entonces que vamos a resolver son el ruido, las mediciones, las interferencias, las mediciones erróneas, que hemos trabajado mucho como los outliers, y otros problemas que van a aparecer es el que acabo de comentar, que es el de la ambigüedad en las mediciones, o sea, la no unicidad. ¿Qué significa? Que esa medición podría corresponder a haber estado midiendo determinado sector u otro sector que es exactamente igual, ¿sí? O, por ejemplo, si utilizábamos la visión y estamos detectando algún objeto, bueno, que haber detectado ese objeto nos podría decir que, perdón, me enredo un poco, pero lo que quiero decir es que una medición, ¿sí?, puede ser exactamente igual para este objeto o para otro objeto que sea muy parecido, ubicado en otro lado del mapa. Por lo tanto, que hayamos detectado ese objeto
no nos permite poder determinar si estamos frente a este o frente a este otro. ¿Sí? Y por último es la asociación de las medidas. A ver, normalmente nosotros detectamos objetos u obstáculos a lo largo de los recorridos con el robot que los detectamos varias veces, es decir, un objeto lo podemos ver en distintas medidas. O sea, si yo en este caso tengo, por ejemplo, un termo delante mío. Cuando yo tomo una fotografía, desde esta posición veo el termo. Me muevo un poco, tomo otra fotografía y el termo lo sigo viendo. Ahora, ¿cómo sé yo que el termo que estoy viendo en la nueva medición es el mismo termo que estaba presente en la anterior medición o en otras mediciones? ¿Sí? Necesito saber si estoy hablando de lo mismo. Ese es el problema de la asociación de las medidas o la asociación de datos, que es un problema muy importante y es algo con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Porque si hay algo que es exactamente igual o muy parecido a lo que acabamos de detectar, nos puede llevar a mucha confusión. Bueno, las variantes de la localización son varias. Tracking de pose, ¿qué me refiero? Es el seguimiento de la posición y la orientación del vehículo a lo largo del tiempo. ¿Por qué me refiero a tracking o seguimiento? Es porque partimos de una localización conocida. O sea, en el origen de los tiempos, en el tiempo cero, yo conozco cuál es la posición y la orientación del vehículo. Y a lo largo de eso, y una vez que empieza el problema, ¿sí?, necesitamos seguir conociendo la localización del vehículo a lo largo del tiempo, pero sabiendo que partimos de una posición conocida. En el caso de la localización global es cuando hablamos de yo directamente no sé de dónde parto. ¿Sí? Es el mismo ejemplo de la otra vez. Les vendo los ojos, los ingreso al edificio de la Facultad de Ingeniería con los ojos vendados, y una vez que le saco la venda, bueno, empieza el juego de poder determinar dónde estamos ubicados dentro del edificio de la facultad. ¿Sí? Esa es la localización global, no partimos de un punto conocido. Otras variantes que van a aparecer es saber si el ambiente es estático o es dinámico. Ya sabemos que siempre los ambientes dinámicos van a tener una mayor complejidad. Bueno, y aquí hay que tener en cuenta que las mediciones que nosotros tomemos van a estar afectadas por los objetos dinámicos. Por lo tanto, cuando existen objetos dinámicos, voy a poder tener que determinar si se está moviendo o no algo para tenerlo en cuenta. Porque si no, si de entre una medición y la siguiente un objeto se movió, yo lo puedo interpretar como que me puedo haber movido yo respecto de ese objeto. Entonces, si yo no detecto previamente qué cosas se movieron en la escena y qué cosas no, es difícil poder obtener información acerca de mi movimiento, porque se movieron los obstáculos. Y la última variante podría ser entre lo que llaman el control de movimiento activo o pasivo. El control de movimiento pasivo vendría a ser lo que casi siempre hemos trabajado, donde el robot o el vehículo se mueve, ¿sí?, y nosotros vamos tratando de determinar a dónde está ubicado o cómo se está moviendo. Pero esa determinación de la ubicación no influye en el control del vehículo. ¿Sí? Es decir, que para tener un control activo de movimiento es aquel donde yo tengo que controlar al vehículo para poder mejorar mi localización. Es decir, vamos de vuelta para ser menos enredado. Yo voy controlando al vehículo para que tome determinados movimientos o haga determinadas trayectorias para que favorezca resolver el problema de la localización. ¿Sí? El problema de la localización, o sea, necesito de información a partir de mis sensores ir obteniendo información de dónde estoy en el mapa, ¿no? Si yo estoy muy lejos de las cosas en el mapa, es muy difícil poder medir la localización, ¿no?, medir dónde estoy dentro de ese mapa. Entonces por ahí me conviene controlar de forma activa al vehículo para que se mueva a propósito, para acercarme a ciertos obstáculos en el mapa o a ciertas marcas en el mapa para que me permitan localizarme mejor. ¿Sí? Eso se llama el control activo. O sea, cuando mi estrategia es
mover el vehículo para mejorar la localización, no mover el vehículo por otros motivos, ¿sí? Espero que se haya entendido. Por supuesto que en nuestros encuentros virtuales podemos seguir charlando para evacuar dudas. Y por último, van a tener las variantes de que si estamos haciendo una localización de un único target, ¿sí? Podría ser el mismo vehículo o nosotros desde un punto de vista de una tercera persona poder hacer el seguimiento de la localización de distintos objetos o distintos robots, ¿sí? O sea que podría estar siguiendo más de un target a lo largo del tiempo. Vamos a enfocarnos principalmente en un ejemplo de localización donde vamos a utilizar el filtro de Kalman, ¿sí? En este caso estaríamos utilizando el filtro extendido de Kalman porque los modelos implicados acá en este problema son no lineales. Pero no nos vamos a meter con los modelos, sino que vamos a ir a lo conceptual de lo que sería la localización utilizando lo que llamamos landmarks o features. Los landmarks o features serían las marcas, ¿sí? O sea, yo tengo un mapa. Recuerden que la localización partía de la base de que yo tengo un mapa conocido. Entonces tengo un mapa y en este caso los mapas van a tener marcas, mojones, ¿sí? o objetos de alguna manera que van a estar marcados en el mapa, ¿sí? Fíjense que a la izquierda tengo un ejemplo donde tengo circulitos, distintos circulitos que me marcarían el contenido del mapa. O sea que el mapa está basado en estos circulitos. Esos circulitos podrían ser, por ejemplo, ¿sí? Esto lo saqué de un dataset conocido de australianos, son troncos de árboles, ¿sí? Que están modelados con esos circulitos, los circulitos azules. Por lo tanto, el mapa que yo tengo del lugar es una lista de árboles y su posición X y Y dentro de ese mapa. Ahora yo lo que tengo es una lista de todos esos árboles. Yo ahora quiero saber, en función de los árboles que voy viendo, en qué lugar del mapa estoy ubicado. Y por otro lado, a la derecha tengo un ejemplo donde lo que yo tengo guardado en el mapa son líneas, ¿sí? Son las pendientes y ordenado de origen de las líneas y la longitud, ¿sí? O qué tan bien ajustadas están esas líneas. Y eso, entonces tengo un mapa que es básicamente un listado de un montón de líneas que están en el ambiente. Entonces yo me voy a localizar en ese caso en función de las líneas. Vamos a ir a trabajar un poco en ese caso en particular. Vamos a utilizar ese ejemplo de detección de líneas para poder localizar un vehículo. El esquema que les estoy mostrando acá, ¿sí? Que está sacado del libro que está escrito más abajo, bueno, es una estrategia o un flujo muy similar al que hemos aprendido a utilizar con el filtro de Kalman, ¿no? El filtro de Kalman, nosotros teníamos una información a priori de nuestro vector de estados para poder saber cuál va a ser el vector de estados en un instante posterior. Bueno, nosotros utilizábamos un modelo del sistema para hacer una predicción, y con la predicción, luego, una vez que haya llegado la información de un sensor, podríamos corregir con ambas y actualizar la estimación de nuestras variables de estado, ¿no? Esa era un poco la idea. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, o lo que le vamos a agregar a eso, es la existencia de un mapa. Ahora, el problema es la localización, ¿sí? O sea que yo quiero, en mi vector de estados probablemente tenga X, Y y el θ tiene que ver con la orientación. Por ejemplo, si fueran 2 dimensiones, podría ser de 3 dimensiones, pero vamos a dejarlo en 2 dimensiones al ejemplo. Entonces tengo el vector de estado de 3, entonces yo quiero determinar esos 3 elementos del vector de estado a lo largo del tiempo, y además de tener un modelo del sistema y además de tener un sensor, ahora yo también voy a tener un mapa del lugar, que es la información que me falta para saber dónde estoy en ese mapa. ¿Cuál va a ser nuestro sensor acá? Bueno, nuestro sensor, que está marcado acá abajo a la derecha, nuestro sensor va a ser un detector de líneas, ¿sí? Podría ser tranquilamente un LIDAR con un RANSAC que logra detectar líneas en los datos que mide.
¿sí? Entonces básicamente es un detector de líneas. Y esas son las medidas que me van a llegar al sistema. Por lo tanto, bueno, con los datos de la odometría, que podrían ser los encoders de las ruedas, y la información de la IMU, por ejemplo, yo podría hacer una predicción, ¿sí?, de cuál va a ser el estado siguiente. O sea, si el vehículo se va a mover, bueno, se está moviendo, cuál va a ser el estado posterior después que aplique acciones de control. ¿Sí? A eso llamamos como state prediction, ¿sí? O sea que vamos a tener un estado predicho que hasta ahora es igual a lo que teníamos antes con el filtro de Kalman. Bueno, después estaba lo que nosotros llamábamos la predicción de la medición, eso que con fórmula lo llamamos H por X, ¿sí? Ahora yo predigo dónde voy a estar después de haber hecho una acción de control y manejar el delta T. Ahora, también puedo predecir qué es lo que yo mediría, lo que voy a medir en ese momento. Y si yo predigo qué es lo que voy a medir, yo probablemente podría saber, en función del mapa que yo tengo, ¿sí?, podría saber cuáles son las mediciones predichas de ese mapa. O sea, si yo ya sé qué es lo que voy a medir, básicamente yo ya sé cuáles son las líneas que yo mediría, porque acá los sensores es un detector de líneas, ¿sí? Entonces el mapa en definitiva es una lista de líneas, y si yo ya sé dónde voy a estar, yo ya sé qué líneas voy a detectar, o creo que voy a detectar, ¿no?, porque es una predicción. Bueno, y por último, por el otro lado, a la hora de la actualización del filtro, bueno, el sensor, una vez que procesamos la información del sensor, nos entrega las líneas que detectó. Ahora, estas líneas que detecté, ¿se corresponden con las líneas que estoy prediciendo? ¿O a qué líneas del mapa se corresponde? Entonces ahí aparece el problema de la asociación de datos. Para saber qué línea se corresponde con qué línea, primero, antes de hacer la corrección, nosotros normalmente tomábamos que la predicción de la medición que hacíamos la comparábamos directamente con la medición y calculábamos la innovación, porque estábamos asumiendo de que la medición que tomamos es de lo mismo que estoy prediciendo. Pero acá puede pasar de que mi sensor detecte algunas líneas que no estoy prediciendo que las mediría. Entonces lo primero que hay que hacer es saber cuál se corresponde con cuál, para después calcular una innovación y hacer una actualización, como dice acá, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco con el ejemplo. A ver, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense acá en el instante K, T igual K, mi vehículo tiene una posición y una orientación. O sea, la pose del vehículo en el instante K la tenemos estimada. Esto que está a la derecha, ¿no? El X en K, Y en K, el θ en K. Esa es la pose. O sea que, y la elipse que está acá dibujada alrededor es la incertidumbre que yo tengo en esa predicción. O sea, la sacamos de la matriz de covariancia. Ahora, si yo predigo cuál va a ser el movimiento en el instante K más 1, bueno, va a aparecer, si yo venía moviéndome de esta forma, bueno, el vehículo probablemente tenga esta nueva posición, el P en K más 1, con la nueva X, nueva Y y la nueva orientación. ¿Y qué pasa con la elipse del ruido? Con la elipse del error, mejor dicho, sabemos que va a aumentar. O sea, porque nuestros encoders tienen ruido también, nuestro modelo no es tan bueno, por lo tanto cuando hacemos esa predicción, bueno, yo creo que estoy ubicado acá con esta orientación, pero ahora tengo mayor incertidumbre, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que en el instante K más 1 estoy ubicado de esta manera y orientado de esa manera dentro del mapa, ¿no? Ahora, si yo estuviera ubicado en este lugar, como dice acá, bueno, ¿cuáles son? Y yo estoy mirando para allá, bueno, ahí va a depender del modelo del sensor, cuáles son las líneas que yo podría detectar. Si estuviéramos hablando de un lidar que mide en 360 grados, bueno, probablemente vea esta recta que tiene acá, esta que tiene acá, todas las que están marcadas más fuerte en negro son todas las rectas que vería el sensor. O sea que son las rectas que yo predeciría que estaría midiendo. Ahora, por otro lado, vamos a ir a la detección verdadera de las líneas. Esa fue la predicción de qué líneas vería yo.
con mi sensor. Ahora, ¿cuáles son las que realmente veo? Bueno, voy a tener, por ejemplo, los datos crudos de un LIDAR y voy a aplicar algún algoritmo para detectar líneas como RANSAC, etcétera. En definitiva, estas son las líneas que detecta mi sensor. ¿Sí? Son las líneas que he traído. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Hay alguna que no corresponde o alguna que no la estaría viendo el sensor, alguna que se descarta en este ejemplo, ¿no? Hay alguna que se descarta por algún motivo, porque acá en el gráfico a la derecha tenemos en un eje, tenemos R, que es el radio, están coordenadas polares, y en el otro eje está el ángulo. O sea, es una descripción de las rectas de forma polar. Entonces, estas son las 4 rectas que encuentra, son 4 pares de ρ y θ. ¿Sí? 4 pares. Le puse nombre θ, pero podemos poner de ρ y otro nombre para el ángulo. Con la variante, con la elipse se determina un poco la incertidumbre de esas mediciones, que esa podría estar dada también por cuán bien ajusta cada una de las rectas a los puntos que la forman, ¿no? Entonces, con eso podríamos armar una medición de incertidumbre. O sea que esas son las 4 rectas que logró detectar. Y estas son, a ver, las predichas por el sensor. Ya habíamos predicho dónde íbamos a estar y cuáles iban a ser las rectas que iba a predecir mi sistema, ¿no? Ahora están descritas acá a la derecha como en las 2 dimensiones de ρ y de ángulo. ¿Sí? Fíjense que mi sistema estaría... Perdón que estoy un poco enredado, que no sé qué pasó. Ahí está. A partir de mi predicción, yo puedo predecir cuáles van a ser las rectas que vamos a medir, y en este caso son 5 rectas las que logra medir. ¿Sí? Esas rectas, ¿dónde las sacó? Del mapa que tenemos. O sea, el tipo tiene una lista, el mapa es una lista de rectas de todas las rectas que tiene el mapa, ¿sí? Y si vos te ubicás dentro de ese mapa, sabés cuáles son las rectas que vas a ver con tu sensor. En este caso está prediciendo que son 5. Ahora lo único que falta es saber si las rectas que detecté son las mismas que las que predije. Una vez que yo puedo, fíjense que esta recta de acá arriba, el sensor no la vio, no la logró detectar, por lo tanto esa no la vamos a poder asociar, pero las otras sí las vamos a poder asociar. Es decir, que estas rectas en color verde las va a poder comparar con las rectas color lila, que están acá, las elipses, y sabe que cada una se corresponde con la otra. Ahora, una vez que vos tenés asociada a una recta con la que le corresponde, podés calcular el error entre ambas. Sería el error o la diferencia entre lo que predije que iba a medir y lo que realmente medí. Eso es la innovación. O sea que cada recta me va a permitir calcular una innovación en función de esa recta, y con esa innovación y la ganancia de Kalman vamos a poder corregir nuestra localización, ¿sí? Si vemos todo junto, sería en violeta estaban las rectas, estaba la posición que yo predije que iba a tener el vehículo, en violeta van a ser las rectas que yo predije que iba a medir. Obviamente ya no está la recta más alejada, que estaba por acá a la izquierda, porque esa no la logré asociar con ninguna de las medidas, entonces la descartamos. ¿Sí? Entonces las violetas son las que predije que iba a medir, las rectas, y las verdes son las que realmente medí. ¿Sí? En función de las rectas que medí, yo podría establecer dónde estoy ubicado. O sea, es como una medición de localización. Pero yo me localizo en función de las rectas que medí. Ahora el filtro de Kalman lo que va a hacer es lograr ponderar la localización basada en el mapa respecto a la localización basada por las rectas, y va a hacer esa ponderación y va a generar la estimación, que es lo que tenemos en la curva de color rojo. Bueno, es un ejemplo de lo que sería utilizar un filtro de Kalman extendido, porque puede ser un caso no lineal,
eh, para poder calcular la localización a partir de un sensor de líneas. Podría ser un LIDAR que está de líneas con RANSAC, por ejemplo. Pero bueno, esto vamos a ver un ejemplo más que tiene que ver con el seguimiento de peatones. ¿Sí? Permítanme cambiarme en el OBS y poder ejecutar el video. Fíjense, el ejemplo este se trata de la detección de vehículos y peatones. O sea que ahora no detectamos líneas, ahora detectamos objetos. Y los objetos pueden ser de distinto tipo, y acá tengo múltiples targets, ¿sí? O sea, tengo la localización y seguimiento en el tiempo de múltiples targets. O sea, puedo seguir varios humanos y varios vehículos a la vez. Pero este ejemplo se enfoca en seguir a aquellos que se están moviendo. Aquellos que dejan de moverse por un tiempo lo descarta. Por eso al principio, cuando arrancó el video, arrancó con un montón de targets y cuadraditos hasta que logra, fíjense, converger. Después, cuando ya pasa determinado tiempo, las cosas que no se mueven no las sigue, y las cosas que se mueven sí las va siguiendo. En este caso detecta que es un sensor de humanos y lo va siguiendo, y lo que va dejando como una estela de cada uno son las trayectorias que hizo a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo de localización y seguimiento de múltiples objetos que se utilizaría, por ejemplo, en vigilancia. ¿Para qué me serviría, por ejemplo, seguir a las personas con una técnica de este estilo? Y no basarme solamente en la información que yo capturo en un frame de video nada más. El hecho de poder utilizar toda la información previa y hacer un seguimiento de un objeto y utilizar un modelo de movimiento de un objeto hace que me permita descartar falsos positivos. Porque si una persona se venía moviendo hacia la izquierda, se va a seguir moviendo hacia la izquierda probablemente, y no se va a confundir con otra que viene caminando del otro lado. O sea, si yo lo hiciera solamente en un par de frames a la detección de los humanos, quizás yo me los confunda entre sí, no sepa quién es quién. Pero acá el hecho de arrastrar la información a lo largo del tiempo me permite poder diferenciarla de otras que venía trayendo otro tipo de movimiento. Fíjense, los cuadraditos tienen, además de la altura, H, X e Y, que es la posición dentro de la imagen, y por otro lado tienen un ID, o sea, un ID, o sea, una identificación del sujeto, ¿sí? O sea, este es siempre igual, 371 por ejemplo. Y este es el 372, el auto, que no lo confunde con el 371. Cuando se reinician las cosas o se confunde, empiezan con un ID de nuevo, ¿no? Vamos a adelantar un poco donde aparezca. Bueno, este es un ejemplo donde hay movimientos de distintos tipos, justamente para poder evaluar los algoritmos. La gente se cruza entre sí y demás para forzar a los algoritmos a testear si se confunden o no. Fíjense que hay dos. A ver, vamos a adelantar un poco más. Algún caso donde se crucen. Es el mismo auto que se viene moviendo, ¿no? Son las mismas personas del grupo de investigación. Ahora pasa uno corriendo. Adelantamos un poco más. Son distintos tipos de movimientos, como otro corriendo, para ver si lo detecta. Todo esto fue generado a propósito para poder generar datos experimentales para testear los algoritmos. ¿Sí? Otro caso de localización y seguimiento de múltiples objetos. Y la importancia de seguir la trayectoria a lo largo del tiempo es para poder diferenciar unos de otros. Si los vemos solamente en un instante de tiempo o en una ventanita de tiempo muy pequeña, probablemente los confundamos entre sí. Ahora, si nosotros tenemos un modelo de cada uno y lo seguimos a lo largo de cierta trayectoria, nos va a permitir diferenciarlos. Bien, con eso, bueno, lo cerré, pero con eso llegábamos hasta acá en este video. Nos vemos en el próximo video, ¿sí? Y nos vemos en el encuentro virtual. Chao.